Muy bien. A continuación, entonces, voy a explicar cada una de las funciones químicas, empezando por los óxidos metálicos. Ya, este ejemplo que voy a explicar está en el práctico que ya les voy a dar y dice, ¿no? Retroalimentación o nivelación, que es lo mismo de química, lo que hemos avanzado el año pasado, dice, la consigna dice, formule la ecuación, acuérdense del año pasado, ecuación de obtención e iguale, hay que igualar o balancear los siguientes óxidos metálicos. Entonces aquí tenemos los nombres según la nomenclatura, que también le voy a explicar. Según el nombre, tenemos que realizar la ecuación. Bien, entonces como el primer ejemplo dice óxido mercúrico, ese sería el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo de lo que yo le expliqué, cuál es la ecuación general, ¿no es cierto? Es metal más oxígeno igual a óxido metálico, ¿no? Metal más oxígeno. El metal viene a ser el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que voy a anotar? El mercurio, que sería Hg, el símbolo de mercurio. Eso le voy a sumar más oxígeno 2. Cuando el oxígeno está solito, solo, sin compañía de un otro elemento, siempre lleva el 2, ese 2 de acá. Eso es ¿por qué? Porque el oxígeno en estado natural es un gas, por lo tanto, sí o sí tiene que ser diatómico, o sea, 2 oxígenos. ¿Qué se obtiene eso? Como resultado, se juntan, se mezclan, o sea, se unen el mercurio con el oxígeno y lo ponemos juntos, ¿ya? Hg más el oxígeno. En la reacción ocurren cambios de valencia, es decir, la valencia del mercurio va al oxígeno y la valencia del oxígeno va al mercurio. Sabemos muy bien que el oxígeno, en este caso de los óxidos, siempre trabaja con menos 2, ¿ya? Una cosa importante, este 2 que tenía inicialmente el oxígeno no va a aparecer acá ya, salvo que haya intercambio de valencia, ¿no? Bien, entonces, nos damos cuenta. Ahora, ¿qué valencia tendría el mercurio? Si ustedes saben la tabla, el mercurio tiene 2 valencias, que es más 1 y más 2. Pero ¿cómo sé cuál de los dos voy a utilizar? Depende de la terminación. Si termina en ico, es la mayor valencia, ¿no? Si termina en oso, es la menor. Entonces, en este caso, mercúrico ico es mayor valencia, por lo tanto, su valencia es más, vamos a ver, es más 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a borrar. Bien, entonces, la valencia del oxígeno es más 2. Perdón, del mercurio es más 2. Entonces, como ambos tienen más 2 y el otro menos 2, entonces como son números pares, se pueden simplificar, es decir, se simplifica y quedaría la mitad de 2, 1, 1 y 1, ¿no es cierto? Entonces, ese 1 ya no es necesario ponerle acá, se sobreentiende que hay un 1, y el 1 tampoco acá se intercambia, no es necesario. Entonces, de esa manera se intercambia la valencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este 2 que tenía inicialmente el oxígeno ya no aparece, ¿no? Eso no significa que el 2 se va a mantener acá, ¿no? No se mantiene. Bien, una vez intercambiado valencia, o en este caso simplificado y luego intercambiado, entonces lo que vamos a hacer, dice la consigna igualar, dice acá, ¿no? Aquí arriba, que dice igualar, dice, ¿no? ¿Qué significa igualar? Igualar significa que deben tener desde el igual, acá, desde acá, a la izquierda, tienen que tener la misma cantidad de átomos que hacia la derecha. ¿Ya? Eso significa que, vamos a ver, inicialmente, vamos a borrar esto, inicialmente, el mercurio, acá en la izquierda tiene un solo átomo. A la derecha también tiene uno. Entonces, estamos igual. El oxígeno a la izquierda tiene 2, ¿sí? A la derecha solo tiene 1. Entonces,
no está igualado. Entonces, hay que igualar. Entonces, vamos a igualar el oxígeno porque el oxígeno no está igualado. Si acá a la izquierda tiene 2, a la derecha 1, entonces simplemente debo colocar, perdón, un número ahí, S2. S2 que le puse arbitrariamente, pongo S2 de acá, S2, ahí. S2 hace que multiplique 2 por 1, 2. Entonces, ahora ya está igualado, ¿no? El oxígeno tenemos 2 y 2. Pero el mercurio se altera, porque el 2 también multiplica para el mercurio. Este 2 multiplica al mercurio también. Entonces 2 por 1, 2. Entonces como acá en la izquierda teníamos 1, entonces hay que colocar un 2 ahí. Ahí está ese 2. ¿Sí? Entonces ese 2 hace que iguale también el mercurio. De esa manera estaría la ecuación y la igualación. Bien, solamente le voy a explicar un ejemplo de cada función, ¿ya? Es para recordar. Bien, ya tenemos un ejemplo de así lo hacen todos los ejemplos siguientes, ¿no es cierto? Aquí en el inciso B dice óxido crómico, ¿no? Ponen cromo más oxígeno 2 igual cromo, oxígeno, ¿no es cierto? Como el crómico es ico termina, entonces su valencia máxima es más 3, y así intercambia, ¿no? Bien, vamos a la siguiente función. La siguiente función es óxido no metálico, ¿ya? Formule la ecuación e iguale los óxidos no metálicos. Para esto, tienen que saber la tabla de los no metales, ¿no? Lo mismo, tenemos aquí ejemplo, anhidrio cloroso, óxido de fósforo 3, trióxido de manganeso, ¿no? Esto está en los sistemas clásicos, en el sistema STOP y en el sistema IUPAC, que lo voy a explicar luego. Vamos al primero, a ver. Vamos a hacer el primero. Dice anhidrio cloroso, entonces pongo cloro. Y ahora, aquí, haciéndole recuerdo, también el cloro lleva 2 acá. Lleva 2, ¿sí? ¿Por qué lleva 2 eso? ¿Por qué? Porque el cloro, igual que el bromo, yodo y flúor, igual nitrógeno, llevan 2 siempre cuando están solos, porque son gas. En estado natural son gaseosos, ¿no? Cloro 2 sumado más oxígeno 2 igual, eso me va a dar igual a ¿qué? Al cloro con el oxígeno, se juntan, ¿no? Y aquí vamos a intercambiar valencia. Una vez que ya se resulta, entonces, ¿qué valencia tiene el oxígeno? Siempre tiene menos 2. Pero ¿qué valencia tendría el cloro? Me voy al nombre. Entonces, ¿qué dice acá? Cloroso, ¿no es cierto? Cloroso. Si dice la terminación oso, su valencia sería más 3. Ya, no se olviden que el cloro, igual que el bromo, igual que el yodo, tienen 4 valencias, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, si es cloroso es más 3. ¿Cuándo va a ser más 1? Cuando diga hipocloroso. ¿Cuándo sería 5? Cuando diga clórico. ¿Y cuándo sería 7? Cuando diga perclórico. Entonces, su valencia del cloroso es más 3. Más 3. 3 con 2 no se pueden simplificar. Entonces, directamente se intercambia el 2 al cloro y el 3 al oxígeno, abajo. Entonces, aquí, no se olvide, hay un intercambio, ¿no es cierto? El 3 vendría al oxígeno y el 2 al cloro, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos, ahora lo voy a, ¿qué sigue? Igualar, ¿no? Siempre, en cada ecuación, aquí voy a borrar, en cada ecuación, ya esto ya lo puedo borrar. No es necesario poner ya las valencias arriba, ya. Una vez que ya simplifica, en este caso intercambia, ya no es necesario ponerle, hay que borrarle, ¿no? Ahí, vamos a igualar entonces la ecuación. Veamos. ¿Cuántos cloros tenemos aquí a la izquierda? Aquí, cloro a la izquierda. Tenemos 2. A la derecha, también 2. Entonces, está igualado. Oxígeno, ¿cuánto tenemos a la izquierda? 2. Pero a la derecha tenemos 3. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que hacemos es colocar un número a la derecha, antes que la izquierda. Primero a la derecha, siempre. Empecemos, ¿qué número voy a poner? Al azar, ¿no? Al tanteo se le llama, ¿no? Entonces, pero no le voy a poner 3, 4, 5, sino empiezo por el 2, con el 2.
Con el mínimo número es 2. No van a poner 1, porque ya tiene 1. De hecho, ya tiene 1, ¿no? Pongo 2. Ese 2, vamos a multiplicar ese 2 por ¿qué? Por 3, ¿no es cierto? Por 3 el oxígeno. 2 por 3, 6, ¿no ves? Entonces, como acá a la izquierda solo hay 2, entonces tendríamos que poner acá, ¿cuánto? 3, perdón, 3 ahí. ¿Ya? Pero después ya le ponemos el 2 acá, pues, ¿no? ¿Por qué le pusimos 2 aquí al cloro? Porque 2 por 2 y 2 por 2, ¿no es cierto? Aquí 2, a la izquierda 2 por 2, y a la aquí 2 por 2, serían 4, ¿no es? Y oxígeno, 3 por 2, 6, y aquí 2 por 3, 6 también, ¿no? Y así quedaría igualado. Esa es la forma de obtención de ecuación e igualación de los óxidos no metálicos, ¿no? Fundamental, ¿no? O sea, de acuerdo al nombre, identifico la valencia según sus terminaciones, según sus prefijos y sufijos, y luego hago si hay simplificar, en este caso no simplificamos, simplemente se intercambia valencia y luego se le hace la igualación. ¿Sí? Ese es el procedimiento de los óxidos no metálicos. Bien, vamos a otra función. Ya hicimos óxido metálico, óxido no metálico. Esto no se olviden que los óxidos no metálicos es igual a nítrido, ¿no? Vamos al otro. Vamos a hacer ahora hidróxido. ¿Ya? Hidróxido. Acuérdense de la ecuación que les expliqué en el primer video. Los hidróxidos, ¿cómo se forman? Óxido metálico más agua. Acuérdense, óxido metálico más agua igual hidróxido. Bien, ahora tenemos acá, ¿qué tenemos aquí? Hidróxido de talio como ejemplo. Ya, esto lo estoy sacando del traje. Bien, yo lo voy a resolver aquí abajo porque aquí al lado no me alcanza, ¿no? Porque la ecuación va a ser bien larga. Entonces, ¿cómo hago para obtener el hidróxido? Primero formo el óxido, pero no hay ecuación, forma directa, ¿no? Forma directa del óxido, a ver, ahí está. El óxido en forma directa es, pongo talio y oxígeno, Tl y oxígeno. ¿Por qué tiene 2 y 3? Porque el tálico, porque aquí dice talio de 3, ahí dice en romano 3, entonces por eso su valencia aquí era 3. Y este 2 viene de la valencia del oxígeno. O sea que ya acá está el óxido de forma directa. ¿Qué le voy a sumar para obtener el hidróxido? Más agua. Ahí está. H2O. Agua. ¿Eso es igual a qué? ¿Cómo resulta el hidróxido? Acá el resultado se pone el metal, que sería el talio, ¿no? El talio, y la función del hidróxido, que es el OH, el oxidrilo, OH. Entonces se pone así, mire. Talio TL y entre paréntesis OH. Siempre para los hidróxidos se pone OH. Es decir, si aparece así OH y es un metal, directamente yo sé que es un hidróxido. Identifico que es un hidróxido. ¿Cuál es su valencia del OH junto? Del OH su valencia es -1 toda la vida. ¿Y cuánto es la valencia del talio? ¿Qué dijimos? ¿Cuánto era? 3, ¿no es cierto? 3. Entonces, se pone, lo voy a poner, pero después se borra, ¿no? Bien, 3 con el 1 no se puede simplificar. El 1 no tiene mitad, es un número entero. Entonces, directamente el 3 pasaría afuera del paréntesis, o entre paréntesis, el 3 ahí. Esa sería simplemente la ecuación de formación, ecuación de obtención o formación. ¿No? Ahí está. Todo esto sería el óxido. Todo esto es el óxido. Agua igual hidróxido. Ya está. Ahora, ¿qué falta? La igualación. Como siempre, ¿no? Verifiquemos. Talio, ¿cuánto tiene talio acá? 2 acá. Sobreentiende que 1, ¿no es cierto? Aquí el talio es obviamente que 1. Entonces, tenemos que poner sí o sí un 2 para igualar ahí, ¿no? Seguramente. ¿No? Seguramente. Ponemos el 2. Ahí está. 2 talios, entonces, 2 talios. Ahora veamos cuánto tenemos de oxígeno. Acá tenemos
3 oxígenos, acá, y acá solamente tenemos 1. Entonces, como hay 2 oxígenos al lado del igual hacia la izquierda, tendríamos que sumar 3 más 1 de acá, 4. 3 más 1, 4. Ahora veamos acá, al lado derecho. ¿Cuánto oxígeno tenemos acá dentro del paréntesis? 1. Ese 1 se multiplica por el 3 de acá. 1 por 3, 3. Y ese 3 y el 3 se multiplica por el 2 de acá. 6. Entonces tendríamos 6 oxígenos, ¿no? 1 por 3, 3 por 2, 6. Y a la izquierda, ¿cuánto dijimos que había? 4, ¿no? Entonces no iguala. Entonces, ¿qué hacemos para igualar? Tendríamos que poner un número acá, al agua. Entonces, ese número sería, ¿cuánto? 3 tendría que ser. ¿Por qué? Si multiplicamos este 3 por el 1 que está acá en el oxígeno, se multiplica, ojo, ¿no? Se multiplica. Y luego se le suma más el 3 de acá. Entonces, 3 por 1, 6. Más 3, no, perdón. 3 por 1, 3. Más 3, 6. Entonces, ahora sí igualamos con el oxígeno que acá a la derecha eran 6. Bien, de la misma manera se hace con el hidrógeno. Ya hicimos con el oxígeno, ahora con el hidrógeno, lo mismo. Seguramente que si ya igualó el oxígeno, automáticamente iguala el hidrógeno. Veremos, pero vamos a verificar. ¿Cuánto hidrógeno tenemos acá? 1. Se multiplica por 3, 3. Por 2, 6, ¿no es cierto? Y lo mismo acá, solamente tenemos acá hidrógeno, no tenemos acá, en esta parte no hay hidrógeno, solo hay acá nomás, ¿no? Entonces se multiplica 3 por 2, 6, y quedaría igualada el hidróxido. Bien, muy bien. Ahora veamos otra función. Vamos a hacer los ácidos oxácidos y también los hidrácidos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer dos ejemplos, uno de ácido oxácido y otro de hidrácidos. ¿Ya? Primer ejemplo, entonces. Primero vamos a hacer el ácido sulfúrico y luego vamos a hacer el ácido bromídico. Es decir, el primer ejemplo es para los ácidos oxácidos y el segundo ejemplo es para los ácidos hidrácidos. ¿Ya? A ver, recordando según la tabla que les mencioné en el primer video, dice, para obtener ácido oxácido, ¿qué se forman? ¿Cómo se forman? Primero se hace el óxido no metálico, que sería el anhídrido, sumado más agua, ¿no? Para obtener los ácidos oxácidos. Bien, entonces vamos a formar el anhídrido o también llamado óxido no metálico. ¿De quién? Aquí dice ácido sulfúrico, entonces estamos hablando del azufre, sulfúrico azufre. Entonces ponemos ahí está. Directamente ya tenemos realizado el anhídrido sulfúrico. ¿Por qué aquí resulta que 1 y aquí 3? ¿Por qué? Porque según la tabla, el sulfúrico ICO es la mayor valencia, que sería, aquí vamos a cambiar de color, colorcito azul. Mira, vamos a poner valencia del azufre más 6, ¿no es cierto? Más 6. Valencia del oxígeno menos 2, como siempre, ¿no? Entonces, en este caso, sí se puede simplificar 6 con 2. Simplificamos el 6, 3, el 2 es 1. Por eso es que aquí está el 1. Ahí está el 1. Y el 3 está ahí, ¿no? Entonces ya está realizado. Entonces, luego, ya una vez que hacen la simplificación, esto ya se borra, ¿no? Pero no es necesario anotar. ¿Ya? Bien, ya tenemos el anhídrido o óxido metálico. Entonces, ¿qué le sumamos más? H2O, que es agua. Eso se obtiene el ácido oxácido. ¿Cómo se anota el ácido oxácido? Recordando, el ácido oxácido se anota de la siguiente manera. Primero se anota el hidrógeno, luego a continuación se anota el no metal, que es el azufre, y al finalizar el oxígeno. En ese orden, siempre en ese orden. A ver, ahí está. Ya está el hidrógeno, está el azufre,
y está el oxígeno, en ese orden, ¿ya? Pero ¿cómo es que salen estos números de acá? ¿De dónde sale el 2 y de dónde sale el 4? Entonces le explico. Sale de sus valencias, del azufre, oxígeno e hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno tiene siempre su valencia, vamos a ponerle ahora rojito, para que se vea. El hidrógeno siempre tiene más 1 acá, ¿ya? Más 1, vamos a ponerle más 1 acá. El azufre, dijimos que tenía más 6, no puedes cambiar, ¿no? Si es sulfúrico, siempre va a ser más 6, ahí. Y el oxígeno tiene menos 2, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si yo sumo 6 más 1, 7 es un número impar. Entonces no se puede sacar un número impar en la mitad. O dividido entre 2 no es exacto. Por lo tanto, tenemos que ponerle ese 2 justamente, ya está ese 2 de acá, para sumarle 6 más 2 directamente. 6 más 2. O es lo mismo que decir 2 por 1, 2 más 6, 8, es lo mismo. O 6 más 2, o 2 por 1 más 6, igual a 8. ¿Ya? Entonces, ahora el 8 dividido entre 2 da 4, por eso va ese 4 de acá. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se hacen las valencias, se igualan las valencias, se llama igualación de valencia. No es igualación de ecuación, es igualación de valencia, ¿no? 6 más 1, entonces ponemos 2 acá, 6 más 2, 8, la mitad 4. Listo. Bien, ahora vamos a igualar, ya tenemos, ¿no? Tenemos la ecuación, ahora viene la igualación. Pero antes no, tenemos que verificar. Primero, azufre. Aquí tenemos 1, ¿no es cierto? Ahí 1 a la izquierda. A la derecha tenemos 1 igual ahí. ¿Ya? 1 y 1, está igualado. Vamos con el oxígeno. ¿Cuánto tenemos acá? El oxígeno ahí 3, ¿no es cierto? Acá 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 3 más 1? 3 más 1, 4. Ya tenemos los 4 aquí a la derecha. Ya está. Hidrógeno. ¿Cuánto tenemos acá? Solamente hay acá 2. Y acá 2. Listo. O sea que este quedó igualada automáticamente, sin estar, sin haber, qué sé yo, aumentado números acá, ¿no? Aquí no pusimos números, nada, ¿no? Directamente quedó. Ahora veamos el ácido hidrácido. El ácido hidrácido tenemos acá ácido bromhídrico. ¿Cómo yo identifico en su nomenclatura, si me dan el nombre, cómo identifico que es un ácido hidrácido o un ácido oxácido? Los ácidos hidrácidos, los hidrácidos, siempre terminan en hídrico o en uro, ¿ya? O sea, bromuro de hidrógeno también se puede llamar. En hídrico o en uro. En cambio, los ácidos oxácidos terminan en oso o en ico. En este caso, aquí terminó en ico, ¿no? En oso, en ico. Esa es la forma de identificar para saber si es un ácido oxácido o un ácido hidrácido, ¿no? Por otro lado, no se olviden que los ácidos oxácidos sí llevan oxígeno. Aquí fíjense, este es el oxígeno resultante. En cambio, los ácidos hidrácidos no van a tener oxígeno. Fijémonos, hagamos el ejemplo, inciso B. A ver, veamos. ¿Cómo se obtiene? Según la tabla de ecuación, dice no metal, que sería el bromo, más hidrógeno 2. Ya, aquí le puse por qué, nuevamente, por qué va el 2 ahí, bromo 2. No se olviden que el bromo, flúor, bromo, cloro, bromo, yodo y nitrógeno llevan 2. Y también el hidrógeno es un gas, ya, en este caso el hidrógeno lleva igual 2. Ya, entonces bromo más hidrógeno, y se dan cuenta que aquí no aparece oxígeno, porque los ácidos hidrácidos es sin oxígeno. Eso es igual a directamente hidrógeno con el bromo, en ese orden. Primero va el hidrógeno, luego va el bromo. Acá en la escritura al inicio, primero ponemos el bromo 2, luego va el hidrógeno 2, y aquí al resultado, hidrógeno y bromo, ¿no? Ahora, en los ácidos hidrácidos, escuchen bien, ácido hidrácido trabajan su
valencia negativa. En este caso el bromo es -1 según la tabla. ¿Por qué razón? Porque como no tiene oxígeno, porque el oxígeno es el único que trabaja con negativo, como no tiene, entonces alguien tiene que trabajar de negativo. Por lo tanto, el bromo sí o sí tiene que ser negativo y el hidrógeno positivo, ¿no? Entonces, 1 y 1 ya quedó igualado, se sobreentiende entonces que es 1 y 1 nomás, ¿no? No es necesario intercambiar. Ya tenemos la ecuación hecha y entonces vamos a hacer la igualación. Dice, igualación. ¿Cuántos bromos tenemos acá? Dos, ¿no es cierto? Y acá solo 1. Entonces, hay que colocar un 2 ahí. Listo. Ese 2 hace que, multiplicado 2 por 1, 2, quedan 2, 2. Hidrógeno lo mismo, 2 por 1, 2 por 1, 2, y aquí tenemos 2. Y quedó ahí igualado. Bien, entonces, hasta aquí ya le expliqué las 5 funciones principales que son óxido metálico, óxido no metálico, hidróxido, ácido, oxácido e hidrácido. Con esto ya tienen que resolver el práctico enviado.